Muy buenas tardes, amigas y amigos del español. Hoy quiero que estudiemos en profundidad el verbo meter. Vamos a aprender muchos de sus usos y algunas expresiones relacionadas con este verbo. Para ello, si necesitas los subtítulos, puedes habilitarlos aquí en la configuración de YouTube. Tienes disponibles muchos idiomas si necesitas un poquito de ayuda para entenderme. Bueno, la primera definición del verbo meter es introducir algo o a alguien dentro de un sitio. Por ejemplo, puedo coger el dinero y meterlo en el bolsillo del pantalón, o puedo doblar el pantalón y meterlo dentro de una maleta, o puedo coger la maleta y meterla dentro de un maletero. El maletero, ¿sí? Este compartimento de los coches o de los aviones para guardar las maletas o nuestras pertenencias personales. Bueno, el segundo uso o la segunda definición que quiero que aprendamos del verbo meter significa ocasionar o ser una causa de. Entonces, hay algunas cosas que podemos meter, como por ejemplo meter miedo. Puedo meter miedo a alguien si le cuento una historia de terror. O puedo meter un susto a alguien si me escondo en silencio con la luz apagada y cuando entra hago ¡hu! Le meto un susto. O puedo también meter ruido, pues si estoy con la música a todo volumen o estoy hablando en voz muy alta, meto ruido. Y con este uso tenemos también algo un poquito metafórico, una expresión un poquito metafórica que está relacionada con la agricultura. Vamos a verlo. Este es el trigo, esta es la espiga, ¿sí? La espiga del trigo, y esta es la espiga de la cizaña. La cizaña es una planta que crece espontáneamente, nadie la planta, que tiene morfológicamente mucha similitud, es muy parecida al trigo y es tóxica, ¿vale? La harina que obtenemos de su grano es tóxico, entonces a nadie le interesa la cizaña. Bueno, a ningún agricultor le interesa la cizaña. Decimos meter cizaña cuando con nuestro comportamiento alimentamos un problema, alimentamos un enredo con el fin de crear conflictos o el problema hacerlo un poquito más grande. Sí, vamos a poner un ejemplo. Si un compañero mío llega tarde un día a trabajar, pues yo puedo no decir nada o puedo justificarlo. Soy una buena compañera y digo, no pasa nada, es que a todo el mundo le puede ocurrir llegar tarde un día al trabajo. O puedo meter cizaña y entonces comento en voz alta, incluso delante de algún responsable o de algún jefe, es que hoy has llegado tarde. Esa opción podemos decir que es meter cizaña, ¿sí? Es alimentar el enredo y alimentar la confusión y alimentar el problema. El tercer significado del verbo meter tiene que ver con la costura. ¿A quién le gusta coser? A mí me gusta coser. Si un pantalón me queda muy largo, casi voy arrastrando el pantalón por el suelo cuando camino, necesito meterlo. Meterlo. Meterlo es arreglarlo, es doblar el bajo del pantalón y con la finalidad de dejarlo en el largo adecuado. También puedo meterlo de ancho, si un pantalón me queda muy ancho. En definitiva, meter es ajustar una prenda de ropa al largo o al ancho adecuado para que nos quede bien. También podemos meter una cortina si está arrastrando en el suelo, ¿sí? Y lo hacemos cosiendo.
con aguja e hilo. Venga, ¿qué más cosas con el verbo meter? Pues podemos utilizar el verbo meter para expresar acciones violentas, físicamente. Meter un puñetazo, meter una patada, meter una paliza. Sí, así de duro. El verbo meter también significa introducir o mover a alguien hacia un determinado fin. De este modo, es correcto decir que una madre metió a su hijo en la empresa a trabajar, o que una profesora de un colegio metió a la hija de su amiga, o que una amiga metió a otra en la droga, o que un amigo metió a otro en determinada aventura. Atención, porque esta forma también puede ser pronominal, si no es otra persona la que realiza la acción de meterte, sino tú solito o tú solita. En este caso utilizamos entonces esta otra forma pronominal. De manera que es posible que hayas sido tú el que te hayas metido solo en la droga, utilizamos meterse, o en la empresa, o en la aventura, o en el colegio, ¿sí? Y también tenemos que tener cuidado cuando esta utilidad se aplica a profesiones, porque en este caso necesitamos la preposición a. Y podemos entonces decir que María se ha metido a peluquera, o que Manolo se ha metido a profesor y Luisa se ha metido a mecánica de coches. ¿Alguna vez os ha pasado estar hablando con alguien y que llegue una persona, probablemente que ni siquiera la conoces, y se meta en la conversación? Aquí utilizamos también el verbo meter. Cuando yo tengo una conversación privada y alguien al cual no he invitado se mete en nuestra conversación. Meterse también es cuando alguien da una opinión que no se le ha pedido. ¿Sí? Pues las madres, por ejemplo, tenemos un poco de tendencia a meternos, a opinar o a aconsejar a nuestros hijos sin que estos nos lo pidan. De aquí tenemos 3 expresiones muy útiles y muy frecuentes para expresar esta misma idea. Es una idea de intromisión. Es una idea de estar ocupando un espacio que no nos corresponde o metiéndonos en una conversación que no nos corresponde. Vamos a verlas. 3 expresiones. Meternos donde nadie nos llama. Que nadie nos ha llamado, nadie nos ha dicho, oye, ¿puedes venir a opinar, por favor? Nadie nos llama. Meternos donde nadie nos llama. Meternos en lo que no nos importa. En lo que no nos importa. Por favor, mamá, no te metas en lo que no te importa. Y por último, meternos en lo que ni nos va ni nos viene. Ni nos va ni nos viene. No es nuestro asunto. No es un tema nuestro. No debemos meternos en lo que ni nos va ni nos viene. No debemos meternos en lo que no nos importa. No debemos meternos donde nadie nos llama. Estas 3 expresiones muy útiles. Puedes aprenderlas. Por último significado del verbo meter que quiero enseñaros hoy es bastante frecuente también y es meterse con alguien. Meterse con alguien.
Meterse con alguien tiene dos significados. El primer significado es criticar a alguien, molestarlo, criticarlo. Por ejemplo, los haters, los odiadores, esto no existe en español, los haters de internet pues se pasan la vida metiéndose con los demás en internet, metiéndose con la gente que publica vídeos o con la gente que opina o con la gente que escribe. El segundo significado de meterse con alguien es hacerle más o menos bromas pesadas. Bromas que la persona que las recibe no las recibe bien. De esta forma podemos decir que los hermanos mayores habitualmente se meten con los hermanos pequeños o los primos mayores se meten con los primos pequeños, ¿no? Los molestan, les hacen bromas pesadas. Bueno, espero que hayas aprendido un poquito más de este polisémico verbo, de este verbo con múltiples significados y recuerda pues ver más vídeos de este canal del nivel avanzado si te gustan. Espero que te hayan gustado estos significados, quizás alguno nuevo para ti del verbo meter. No dejes de mirar vídeos similares a este en mi canal, donde aprendemos muchísimas definiciones y muchísimas expresiones con diferentes palabras y con mucho sentido del humor. Siempre en español. Gracias.